Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros un candado muy interesante, un candado de la marca Sena, un candado de disco, de moto, un candado con un cilindro de discos, 8 discos, puertas falsas. Yo veo que tiene puertas falsas, no es sencillo ganzuarlo en absoluto, aparte de que hace falta una herramienta específica, requiere cierta habilidad. Me ha costado ganzuarlo la primera vez y me ha parecido muy interesante. Bueno, en lo que es el candado en sí, como veis, es un candado con alarma. En este caso no le funciona la alarma, lo he comprado usado, muy barato porque no le funcionaba la alarma. A mí la alarma me da igual, pero en conjunto como candado esa sería la primera línea de defensa y yo creo que una de las más importantes. Además de eso, es un candado de acero. Es de acero, muy robusto, muy pesado. Me parece un buen candado. Además de que hace falta una herramienta específica para atacar el cilindro y habilidad. Hace falta habilidad para ganzuarlo. Es robusto y tiene la alarma. Me parece muy equilibrado. Podemos desmontar además la alarma. Tiene un tornillo aquí, un tornillo Allen. Me imagino que ese tornillo queda oculto cuando esto está colocado en un disco, pero bueno, en cualquier caso, la alarma, como veremos ahora, yo creo que es sensible a que sea retirado del disco, porque tiene ahí unas células fotoeléctricas y además es sensible al movimiento. Hay un elemento ahí que se oye moverse. Vamos a sacarlo para que veáis cómo es. Yo creo que simplemente está sin pilas, que se la han gastado. Lleva, creo que son 6 pilas de botón. Esto es una tapa que se retira y aquí estaría el elemento electrónico. Como veis, ahí hay un hueco, ahí hay un inserto de acero pulido. No sé cuál es la razón, me imagino que tiene que ver con estos dos elementos de aquí, que son, yo creo que células que detectan un cambio en la luz y que harían saltar la alarma. No lo sé, yo me pierdo, no sé ni siquiera cómo funciona, no veo ninguna conexión entre lo que es el cilindro y el módulo de alarma. Como veis, lleva 6 pilas de botón y me imagino que son las que están gastadas y que por eso no funciona, pero bueno, no me voy a molestar en ver eso porque no es de interés de este canal. Voy a intentar ganzuarlo. No es un ganzuado sencillo, como os digo, es muy interesante. Lo he ganzuado varias veces, hay veces que sale deprisa. Si sale deprisa es porque ya conozco el candado, no porque sea sencillo. La primera vez me ha costado bastante. Las puertas falsas tienen un movimiento muy amplio y puede confundirte hasta que te das cuenta que las puertas verdaderas tienen un movimiento aún mucho más amplio. Un candado interesante, dejadme que lo coloque en el aprieto y nos vemos en un momento ganzuándolo. Hasta ahora. Ya lo tengo aquí colocado en el aprieto, vamos a comprobar que funciona. Ahí está, va perfecto, ahí lo tenemos cerrado. Movemos todos los discos hacia la derecha a tope. Voy a utilizar esta herramienta de tensión frontal. Si miramos la llave, podemos ver, son 8 discos, podemos ver que tanto el primer disco como el último disco están codificados a 0, por lo que no sé si habitualmente estos candados son de tracción trasera o delantera. En este caso concreto, como tenemos los dos codificados a 0, podemos hacer tensión en cualquiera de los dos. Pero no sé cómo son, tendría que ver más unidades de este modelo para saber si son de tracción trasera o delantera. En cualquier caso, se deberían de poder abrir con una herramienta de tracción delantera, pero en algunos casos, cuando son de tracción trasera, es muy complicado abrirlos con una herramienta de este tipo. En este caso, como os digo, voy a utilizar una de tracción frontal, voy a utilizar esta herramienta casera, que hice yo mismo y que funciona bastante bien. Lo utilizo siempre que puedo. Os recomiendo que intentéis hacer una de estas. Y como os he dicho antes, tiene puertas falsas, no me resulta fácil. Si sale rápido será porque ya lo he hecho varias veces y ya tengo el tacto para distinguir puertas verdaderas y falsas, pero no es nada fácil. La primera vez me costó bastante.
las puertas falsas son muy amplias, tanto como las puertas verdaderas de otros modelos, y eso me despista bastante. Bueno, cojo el primer disco nada más, o al menos eso es lo que intento. Nos acercamos a esta zona, que es donde yo creo que podéis ver mejor cómo evoluciona el palpador. Vamos a por el último, a ver si lo encontramos. Ahí tenía mal colocada la herramienta. Vamos a ver. Creo que me estoy saltando uno. Ahí yo creo que ese es el último. El séptimo, ahí hace un clic, se comporta mejor. Sexto, cuarto pide fuerte. Ups, ha escapado. Ahí lo tenemos. Fijaros en la amplitud de una puerta verdadera, es grandísimo. Llegué a pensar al principio que no pedían de lo amplio que es. La siguiente, ahí está. Al principio en algunas de ellas al moverlas parece que es la puerta verdadera, y luego al colocar los demás se ve que entra la barra lateral y ya no es la verdadera, cambia el comportamiento. Esta sería verdadera, es que es muy amplio, y el de las falsas también es bastante amplio. A ver si localizo una falsa. Esta no estoy seguro. Vamos a ver. Ahí está. Esta, yo creo que sí. Vamos a buscar el siguiente disco. Ahí estamos en el fondo. Ahí. Vamos a empezar desde el principio. Fijaros, ahora yo creo que ahí tenía inclinada la herramienta. Esto es una puerta falsa, se mueve bastante, pero ahí ha dado un avance. También sucede que al caer en puertas falsas hay veces que da un avance la cerradura, y eso despista muchísimo, porque la sensación es de que has caído en una puerta verdadera y luego resulta que no. Esta yo creo que puede ser falsa. Vamos a ver. Vamos a corregir. Tengo que distensionar. Ahí está. Era esa, y ahora estaría abierto. Como veis, no es sencillo. No es fácil distinguir puerta verdadera y falsa. La sensación es muy exagerada, la verdadera es muy amplia, pero a la vez cambia. Una apertura interesante, y sobre todo porque tiene puertas falsas, que eso es algo que no se encuentra siempre y que es muy de agradecer. Yo creo que dice bastante de la calidad del cilindro, del esfuerzo de la marca por colocar un cilindro serio, aunque a veces no es lo fundamental que existan puertas falsas. Hay otros sistemas para dotar de seguridad, pero se agradece. Aquí lo tenéis, un candado Sena de freno de disco con alarma, 8 discos, puertas falsas, muy interesante al ganzuado, y yo creo que muy interesante en conjunto, muy robusto. Espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.